esta manera continuó esta gran historia sobre la boda Shanika. Ya saben, mis amigos, antes de poder tomar esta decisión muy importante de sus vidas, necesitan saber algo muy importante, como por ejemplo la cosecha sobre la planta de la yuca, ya que esto es una de las cosas muy esenciales, porque cada día vas a dedicarte a convivir sobre esta gran naturaleza para poder así alimentar a la familia, y no solamente ello, también que es la bebida tradicional del masato. De esta manera nos demostró, claro que sí, mi esposa mía, ambientándose en este mundo de la cultura, de la identidad. Claro que sí, como no tenemos aún nuestros pequeños, esta vez nosotros nos llevamos solamente una yuca para que así podemos demostrar de que realmente seguimos innovando y trabajando lo que es la cultura. Claro que sí, acá suena un poco machista, ¿verdad? Porque muchas veces las mujeres son las que se dedican a llevar toda la yuca y a la vez llevar a su niño. Y de esta manera procedimos a poder vivir esta gran cultura, lo que nos demuestra talento, dedicación y mucha perseverancia. Claro que sí, acá lo va logrando mi querida esposa, que me ha ayudado muchísimo en el transcurso de estos planes que venimos realizando, el poder rescatar. Aquí en vivo, en directo, ustedes pueden observar cómo es el asado de la yuca, que muchos de las damas en este caso no pueden pasar esta gran prueba porque no tienen experiencias. Claro que sí, gracias a esta gran experiencia que se pudo aprender el día de hoy, la verdad que quedó muy contenta mi esposa porque aprendió. Y proseguimos a traer básicamente una presa muy grande que lo demostramos como un paujil. Sin embargo, en este mundo que estamos, obviamente en la ciudad no podemos encontrar ciertos aves, y también estaríamos en contra de lo que son cazas ilegales. Claro que sí, lo demostramos con una gallina de corral, mis amigos. Claro que sí, todas estas experiencias únicas que solamente se vivió aquí en Runichokioki. Le invitamos a cada uno de ustedes a que puedan formar parte de estas grandes experiencias maravillosas en poder rescatar identidad y cultura. Claro que sí, ahí continuamos con mi esposa ya emprendiendo y aprendiendo cómo es el tema del asado de la yuca. Claro que sí, mis amigos, todo pasando la prueba. Aquí lo logró, aquí lo va logrando cómo es el asado de la yuca, que muchas mujeres en la actualidad ya no se dedican a ello, ya se olvidaron los saberes ancestrales, las enseñanzas de sus antepasados. Claro que sí, aquí agradecido de antemano a este gran aprendizaje. El día de hoy nos fuimos contentos y alegres aprendiendo de este gran banquete que hemos podido preparar, que hemos podido experimentar de manera personal como nuevos jóvenes casados. Síguenos para más contenidos.